Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hegel declaró que de Diógenes solo pueden contarse anécdotas, y esto se convirtió en una especie de dogma de fe por 200 años. Después, los cínicos se barrieron bajo la alfombra con la declaración de que fueron precursores de los estoicos, aunque lo cierto es que ambas escuelas coexistieron durante el 99% de su historia y sus puntos de vista sobre algunos asuntos difieren de modo muy notable. Y esto es poco más o menos lo que podemos encontrar hoy en la mayoría de las historias de la filosofía. La declaración de que los cínicos fueron precursores de los estoicos, acompañada de dos o tres anécdotas divertidas de Diógenes. Y tras este recreo se pasa al asunto serio, la estoa. Diógenes de Sinope es así uno de esos personajes históricos que todo el mundo ha oído nombrar, pero que poca gente sabe quién fue. En este video quiero hacer algo atípico. Ver qué se puede decir con algún grado de confianza razonable acerca de Diógenes de Sinope sin contar ninguna de sus numerosas anécdotas. Es decir, rescatar al pensador enterrado bajo el protagonista de las anécdotas ingeniosas. Diógenes vivió en el siglo IV a.C. y llegó a viejo, pero sus fechas son dudosas. Nació en Sinope, una próspera ciudad-estado de la costa del Mar Negro, durante la última década de la Guerra del Peloponeso. La ciudad estuvo gobernada durante la guerra por un tirano aliado de Atenas. Cuando los ciudadanos de Sinope se rebelaron y derrocaron al tirano, Atenas envió una expedición militar que estableció una colonia de 600 hombres. Esta estrategia de conquista indirecta, mediante el establecimiento de una colonia, sin suprimir formalmente el gobierno independiente de la ciudad, fue usada solo ocasionalmente por Atenas. En cambio, fue la base sobre la que se construyó el Imperio Romano. Sinope fue uno de los ejemplos más claros de la incoherencia de democracia puertas adentro, imperialismo exterior de Atenas. Y este hecho puede haber influenciado de modo notorio en la personalidad de Diógenes. Sinope fue conquistada después por los persas en una fecha incierta, según un relato que no es del todo confiable, usando máquinas de asedio hechas por los propios habitantes de Sinope, a los que les hicieron creer que eran aliados de Persia para someter a otra ciudad de la región. Por sentido común podemos suponer que los colonos atenienses fueron expulsados por los persas, aunque no hay ningún documento que diga esto. Y es posible que Diógenes haya ido a Atenas con ellos. Diógenes claramente no era el descendiente de atenienses, sino hubiese sido considerado ciudadano de Atenas, al fracasar la colonia. Su padre fue falsificador de moneda y con la pequeña fortuna que acuñó, compró una propiedad y se convirtió en un pequeño latifundista. Sabemos por la historia de Roma que la vida en esas colonias impuestas por la fuerza no era agradable. Un pequeño pueblito militarizado en el mismísimo medio de la nada, donde vivías rodeado de gente que te odiaba. No era el paraíso terrenal precisamente. Ocurría que la mayoría se quedaba solo un par de años, vendía sus tierras a menos de lo que valían y se volvía a la metrópoli. La colonia quedaba así reducida a un puñado de ciudadanos con una enorme riqueza, un poder enorme, y cuyas tierras eran trabajadas por esclavos. Podemos suponer que el mismo destino tuvo la colonia ateniense en Sinope. Siendo joven, Diógenes se topó con un libro de Antístenes, el discípulo más austero y rudo de Sócrates, libro que lo apasionó y que releía con fervor. Lo estaba releyendo por enésima vez cuando vino alguien a avisarle que un esclavo suyo, llamado Manes, se había fugado. Diógenes se quedó pensando y dijo: mala cosa si Manes puede vivir sin Diógenes, pero Diógenes no sin Manes, y no hizo el menor esfuerzo por recapturarlo. Diógenes de Sinope, según Diógenes Laercio, propuso a la asamblea legalizar el canibalismo. No está claro con qué intención hizo esto. Lo que está claro es que molestó a mucha gente y su apología del canibalismo fue quemada por sacrílega y Diógenes fue desterrado. A su sentencia respondió con indiferencia,
Ustedes me condenan a irme, yo los condeno a quedarse. Sentencia que se parece un poco de modo sospechoso a la de Anaxágoras: los atenienses han privado de mí, no a mí de ellos. Personalmente sospecho que la historia del destierro de Diógenes es una leyenda. Tiene más sentido suponer que Diógenes emigró a Atenas tras la conquista persa, si no de modo inmediato, sí un tiempo después. En cualquier caso se mudó a Atenas, donde se instaló a vivir en el ágora adentro de un barril. Las autoridades de la ciudad no le permitían hablar con los jóvenes en los gimnasios, pero Diógenes aprovechaba las treguas olímpicas para hablar en Olimpia cada 4 años. De su muerte se cuentan varias leyendas, 2 de las cuales mencionan pulpos, por lo que podemos razonar que lo más probable es que se haya intoxicado comiendo un pulpo. Como regla práctica, cuando de un personaje histórico hay mucha leyenda pintoresca sobre su muerte, es porque la verdadera muerte fue bastante prosaica. Conocemos su pensamiento solo por testimonios, algunos muy posteriores y sin duda indirectos, y otros que son de notoria mala fe. Pensamiento que además se funde con el de Antístenes, y es imposible separar quién de ellos dijo realmente qué cosa. Podemos afirmar con un grado de confianza razonable unas 20 cosas. 1. Rechazaba la autonomía de los clanes familiares, que eran como pequeños estados dentro de la ciudad. La ciudad se consideraba una especie de confederación de familias o de clanes, la ciudad-estado griega. 2. Rechazaba la ciudad-estado como forma de organización política, diciendo que todos los hombres deberíamos vivir en una sola polis universal, cosmos polis. 3. Decía que el fundamento del Estado era la ley y no el territorio, que un Estado sin ley no era nada. 4. Que la polis universal debía basarse en la moral natural, común a todos, y no en las leyes de ninguna ciudad en particular. Vivir conforme a la physis, o moral natural, se convirtió en la divisa de la escuela cínica. 5. Que si se admitía que las leyes de la ciudad creaban el derecho, como afirmaban los sofistas, entonces el canibalismo bien podría llegar a ser conforme a derecho. En este punto estoy suponiendo que su apología del canibalismo tenía una intención satírica, aunque hay testimonios que contradicen esta interpretación. Actualmente Michel Onfray defiende la interpretación literal de la apología del canibalismo. 6. Que se debe depender de los demás lo menos posible, para lo cual es conveniente deshacerse de toda cosa que demuestre ser superflua y quedarse con todo lo que todavía no ha demostrado serlo. Hay numerosas anécdotas muy curiosas que ilustran esta idea. 7. Que el entrenamiento todo lo puede y nada puede hacerse sin práctica. Desdeñaba la teoría aristocrática de la habilidad natural y decía que cualquiera, aristócrata o plebeyo, hombre o mujer, podía hacer cualquier cosa si ponía empeño en eso. 8. Que cada hombre es por naturaleza dueño del universo y soberano de sí mismo. Teoría que siglos después dio mucho que hablar a partir de Hobbes. 9. Que sobre las sustancias simples no podemos decir lo que son, pues solo conocemos cómo se nos aparecen entre nuestros sentidos. Otro asunto que dio mucho que hablar en la modernidad a partir de Kant. 10. Que los dioses no son omnipotentes. Cicerón, en su De la naturaleza de los dioses, dice que, cito, Diógenes el Cínico solía decir que Árpalo, un bandido que en su tiempo fue considerado dichoso, era un firme testimonio contra los dioses. Cierro cita, y en otro pasaje dice, la prosperidad y buena suerte de los malos, como solía decir Diógenes, refuta por completo la fuerza y el poder de los dioses. Cierro cita. 11. Que la lógica de Aristóteles es buena para los dioses, pero que no nos sirva a los hombres, porque requiere de una premisa cuya verdad sepamos desde el comienzo que es verdadera. Es una lógica cósmica y los hombres somos incapaces de ella. Lo que necesitamos es una lógica de entrecasa.
La lógica de Diógenes partía de 4 postulados básicos. A. Lo que es posible puede ser o no ser, no lo sabemos. B. Lo que es imposible necesariamente no es. C. Lo que es necesariamente es posible que sea. Y D. Lo que no es puede ser o imposible, no lo sabemos. Así, por ejemplo, el centauro es imposible porque el caballo no puede comer carne y la cicuta que come es veneno para los hombres. En cambio, el unicornio es posible, aunque no hayamos visto nunca un unicornio. Quizá haya unicornios en otros planetas, pero seguramente no hay centauros en ninguna parte del universo. El caballo es posible porque hay caballos, punto. No necesitamos demostrar la posibilidad una vez aceptado que el caballo existe. No se han encontrado restos de animales de 60 metros o de animales con ruedas y no sabemos si es posible que hayan existido. Si alguna vez encontramos alguno, estará probado que son posibles. Pero mientras tanto que no encontremos ninguno o demostremos claramente que son imposibles, no sabemos si es posible o no. Esta es la lógica de entrecasa o Ikeios logos de la escuela de Diógenes y es realmente útil, realmente es algo que vale la pena saber. 12. Invalida la moneda. Era la divisa de la escuela de Diógenes, casi más que no que la de la escuela cínica en general, y se atribuye su origen a una anécdota dudosa, pero lo más probable es que se haya originado en la costumbre griega de llevar las monedas en la boca. Como las monedas las imprimía la polis, la ciudad, pero las usaban los ciudadanos como propias, su sentido vendría a ser algo así como: refuta las opiniones que fabrica el Estado y que los ciudadanos llegan en la boca creyendo que son de ellos. Creo que este fragmento de Aristóteles aclara un poco el sentido de esta divisa paradójica y probablemente esté inspirado por ella. Cito a Aristóteles: si los hombres no tuvieran necesidades, o si no tuvieran necesidades análogas, no habría intercambio entre ellos, o al menos el intercambio no sería el mismo. Producto de una convención totalmente voluntaria, la moneda se ha transformado en cierto modo en el instrumento y el signo de esa necesidad. Para recordar esta convención, en la lengua griega, el término que se le otorga a la moneda es un término derivado de la palabra cuyo significado es ley, dado que la moneda no nos viene de la naturaleza y solo puede existir mediante la ley, y depende de nosotros cambiar su valor y hacerla inservible si queremos. Cierro cita, Aristóteles, Ética, libro 5. 13. Cito un texto que trae Diógenes Laercio. Decía Diógenes de Sinope que la ejercitación es de dos maneras, una del alma y otra del cuerpo, que en esta ejercitación del cuerpo se conciben frecuentes imaginaciones que dan fácil soltura para acciones valerosas, por lo cual es imperfecta la una sin la otra, no obstante que el buen hábito y la fortaleza se agregan al alma o al cuerpo a quienes pertenecen. Daba sus pruebas de que el ejercicio de la fortaleza se pasa fácilmente, pues veía que en las artes mecánicas y otras adquieren los artesanos no poca destreza con el ejercicio continuado, que los flautistas, verbigracia, y los atletas se diferencian entre sí al paso que se ejercitan con más o menos aplicación a su trabajo, y que, si estos hubiesen trasladado el arma al ejercicio, no hubiesen trabajado inútil e imperfectamente. Así concluía que nada absolutamente se perfecciona en la vida humana sin el ejercicio, y que éste puede conseguirlo todo. Por lo cual, debiendo nosotros vivir felices abandonando los trabajos inútiles y siguiendo los naturales, somos infelices por demencia propia. Aún el mismo desprecio del deleite puede sernos gustosísimos una vez acostumbrados, pues así como los acostumbrados a vivir voluptuosamente con dificultad pasan a lo contrario, así también los ejercitados contra los deleites fácilmente los desprecian. 14. Dice Isócrates en su elogio de Helena, citado por Aristóteles en la retórica a su vez, se atreven a escribir cómo la vida de los mendigos y los desterrados es más digna de envidia que la de los demás hombres, cierro cita. En este caso, creo que la verdadera idea detrás de la cita, que está muy tergiversada, es bastante obvia.
Y Sócrates cita algún texto de Diógenes o algún otro de su misma escuela, en donde se refiere a la vida de los desterrados como preferible a la de los ciudadanos, y toma esto al pie de la letra, pero me parece que claramente se trata de una ironía de estilo socrático. ¿Qué tiene de malo estar desterrado? A uno no le andan diciendo dónde tiene que vivir, ni lo que tiene que hacer con su vida, etcétera, cuando lo que realmente quiere decir es que se supone que tiene de bueno ser ciudadano. Esta creo que es el verdadero sentido de esta sentencia. Dice Aristóteles 15, el perro, que era como se solía llamar a Diógenes, llamó a las tabernas fiditias sácticas. Las fiditias eran las comidas en común de los espartanos, y la falta de contexto, Aristóteles solo lo cita como ejemplo de metáfora, nos impide interpretar qué quiso decir con esto. 16. En la lógica, Aristóteles saluda a la escuela de Antístenes diciendo que, cito, quien pregunta por qué un hombre no puede castigar a su madre no necesita argumentos sino azotes. Cierro cita. Este fragmento seguramente procede de un ataque a la institución de la patria potestad. El texto original diría, me atrevo a conjeturar, si un hombre puede castigar a su hija, entonces, ¿por qué no a su madre? Y fragmento que independientemente de su valor intrínseco, es una buena muestra de la mala fe con la que se leyó y mayormente se citó a los cínicos entre los antiguos. Por cierto, el texto no se refiere a castigar a una niña. En las ciudades-estado griegas, los padres eran jueces de su familia. Esto era una institución arcaica previa a la polis que sobrevivió un tiempo insólito. 17. Se atribuye a los cínicos haber inventado el género literario de la diatriba. La diatriba parece ser una combinación entre el diálogo ateniense y el apotegma espartano, o sea, era un género que reflejaba el espíritu de la época en esa Grecia posguerra del Peloponeso, unificada bajo la hegemonía de Macedonia. Empecemos por explicar qué son los dos géneros de los que procede la diatriba. El diálogo no necesita demasiadas explicaciones. Baste mencionar que la etimología de diálogo, di-logos, significa dos razones. El espíritu del diálogo no es tanto que dos o más interlocutores vayan intercalando textos. Esto no constituye un diálogo de por sí, sino que en que dos interlocutores que creen cosas distintas intenten mutuamente persuadirse de su punto de vista. El diálogo es distinto del debate en que en el debate, los interlocutores no intentan persuadirse entre sí, intentan persuadir a un tercero quien los oye en silencio. El apotegma se compone en teoría de dos partes. Digo en teoría porque en la práctica esto no era tan así. Un aforismo o sentencia célebre, seguida de una explicación o justificación, esto significa apotegma, del mismo. Un rasgo típico del aforismo es su amplitud de significados o incluso su ambigüedad deliberada. Esto no le agradó mucho a la hipermilitarizada sociedad espartana, donde se exigió que de todo aforismo, nuevo o ya existente, se diese a continuación un breve texto aclaratorio explicando el aforismo. Ejemplo de apotegma. Si quieres, tira tu casco, pero nunca tires tu escudo. Esto, hasta acá, es un aforismo, y tal vez lo haya sido originalmente. Pero entonces sigue, porque tu casco solo te protege a ti, tu escudo también protege a tus compañeros, que es la justificación del aforismo. Desde un punto de vista literario, claramente era preferible el aforismo sin esta explicación que lo justifique. Pero a las autoridades de Esparta no les importaba hacer buena literatura. Todo lo que quería era que los jóvenes entendieran cuál era el punto. Y, por cierto, las espantosas moralejas explicadas que alguien le añadió a las fábulas de Esopo deben estar también influenciadas por el apotegma espartano. Bien, dije que esta es la definición teórica del apotegma, la que nos dan los retóricos griegos,
Pero las recopilaciones de apotegma que nos han llegado con frecuencia no cumplen con esta estructura de aforismo o sentencia célebre y justificada, sino que son anécdotas reales cuyo núcleo es una frase que dijo alguien y que se consideró un modelo del modo apropiado en que debía hablar un guerrero. Frases que recuerdan bastante a las entradas de una sola línea que dice un personaje badass en una película de Hollywood. Y lo cierto es que al cabo de los siglos, muchas de ellas terminaron siéndolo de hecho. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Nations of the Persian Empire descend upon you. Our arrows will blot out the sun. Then we will fight in the shade. Immortals. We put their name to the test. Spartans! Lay down your weapons! Persian! Come and get them! Ok, ¿qué es una diatriba de una buena vez? La diatriba se compone también de dos partes, la primera de las cuales es un aforismo o frase célebre, seguida de un comentario, igual que el apotegma. Solo que el comentario no busca justificar el aforismo, sino ridiculizarlo o refutarlo. O sea, la diatriba es un apotegma en contra. Como el diálogo, hay dos razones enfrentadas. Dale margaritas a un cerdo y se las comerá. ¿Y qué quiere que haga un cerdo con las margaritas? ¿Un ikebana? Esto es una diatriba. La diatriba fue el instrumento con el que Diógenes y sus seguidores se pusieron a la tarea de invalidar las divisas que circulaban por ahí. Sabemos que publicó al menos un libro, pero sus escritos están totalmente perdidos. Al igual que la obra mucho más prolífica de Crates de Tebas, su discípulo más famoso. Probablemente la fuente original de la mayoría de las anécdotas de Diógenes haya sido la obra perdida de Crates. 18. Vamos a contar una anécdota. ¿Qué le vamos a hacer? La historia más divulgada de Diógenes es la de su encuentro con Alejandro. Cuenta Diógenes Laercio que, estando tomando el sol, Diógenes se le acercó a Alejandro y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo concederé». A lo que le respondió Diógenes: «Pues no hagas sombra». Y cuentan haber dicho Alejandro mientras se iba: «Si yo no fuese Alejandro, querría ser Diógenes». Bueno, dice Sábato sobre Héroes y Tumbas que, cito, «Las anécdotas son esencialmente verdaderas porque son inventadas, porque se las ha inventado pieza por pieza para ajustarlas exactamente a un individuo». Desde este punto de vista, el encuentro de Diógenes con Alejandro tiene una estructura interesante. Diógenes le dice a la ley humana, a la ley social, encarnada en la persona del emperador: «No hagas sombra, me estás tapando la fisis, me estás tapando la naturaleza, la ley natural». Y un asunto sobre el que es realmente difícil de decir nada es qué pensaban los cínicos de Alejandro. Me refiero del Alejandro histórico, el del mundo real. Y un discípulo de Diógenes fue su historiador oficial, y sin dudas hay una cierta rima entre el proyecto político de Alejandro y la idea cínica de la polis universal. Pero por otra parte, ¿cómo reconciliar la idea de una sociedad basada en la razón y la moral natural con un rey absoluto que decía ser un dios? Por otra parte, recordemos que el discípulo más famoso de Diógenes, Crates de Tebas, debía tener unos 30 o 35 años cuando los macedonios destruyeron su ciudad, mataron a miles y hicieron esclavos a otros tantos. Debe haber habido como mínimo sentimientos encontrados respecto de Alejandro dentro de la escuela cínica.
Diógenes fue muy hábil para sintetizar en un puñado de imágenes visuales el núcleo de su doctrina. Los neologismos autarquía, soberanía de sí mismo, y cosmos polis, estado universal, eran términos técnicos que estaban destinados a una minoría ilustrada. La primera imagen fue él mismo viviendo en un barril en el ágora. El ágora, más que un lugar físico, era un concepto legal. Cada clan patriarcal tenía reservado una porción del territorio, llamada oikeios, lo que se suele traducir como lógica de entrecasa, era oikeios logos. Y además de los oikeios, había un espacio común compartido, el ágora, regido exclusivamente por las leyes de la ciudad, que era donde se establecían los mercados, se discutían los asuntos públicos y se juzgaban los asuntos en los que tenía jurisdicción la ciudad. Diógenes se fue a vivir al ágora, y la propuesta implícita en este gesto fue claramente: vivamos en el ágora, es decir, ¿por qué las leyes de la ciudad no rigen sobre todo el territorio y los oikeios dejan de existir? Al hablar en Olimpia, podemos dar por sentado que los propios Juegos Olímpicos deben haberle servido como metáfora para la polis universal. Y finalmente, encontró un modelo heroico clásico en la figura de Heracles, el héroe sin patria, que anda dando vueltas por el mundo haciendo lo que considera correcto, sin servir a nadie. Las anécdotas de Diógenes son un material tan pintoresco y tan abundante como inútil para hacer un estudio serio del filósofo. En algunos pocos casos podemos rastrear su verdadero origen y su verdadero autor. Otras lo ubican en lugares donde es inverosímil que haya estado, como Roma o Esparta, o hablando con personas que dudosamente hayan sido sus contemporáneos, como las anécdotas que lo hacen amante de la Taira Lais de Corinto, o la más famosa donde dialoga con Alejandro ya emperador. Aunque las fechas de Diógenes son dudosas, es muy joven para haber sido amante de la primera y dudosamente haya vivido tanto para lo segundo. Diógenes Laercio, el principal compilador de estas anécdotas, en general tenía poco interés por la verdad histórica de las anécdotas que cita. Por ejemplo, cuenta una anécdota donde la discípula y esposa de Crates de Tebas, Hiparquía de Maronea, discute con Diágoras el ateo, aunque las fechas que da el mismísimo Diógenes Laercio dicen que Diágoras e Hiparquía no fueron contemporáneos. Las anécdotas de Diógenes Laercio son un recurso simple para explicar las semejanzas y las diferencias entre dos pensadores. Por lo general tienen la estructura: pensador 1 dijo A pero no B, a lo que pensador 2 le respondió B pero no A. Una anécdota le atribuye que, según la definición de Platón del hombre como un bípedo implume, un pollo desplumado sería un hombre entonces. Esto sabemos que lo dijo Aristóteles, pero como sonaba a Diógenes, se le atribuyó haberlo dicho a Diógenes. Esto lo vemos también en citas erróneas de autores modernos, que las anécdotas se le atribuyen no a quien las protagonizó realmente, sino a quien le quedan mejor. Otras veces tenemos la confusión de personas que se llaman igual, razón por la cual Diógenes Laercio termina cada una de sus biografías con un párrafo mencionando a todas las personas que se llaman igual que su biografiado. Este es sin duda el origen de la leyenda que lo hace amante de Lais, porque ésta sí fue amante de un tal Diógenes, pero de otro Diógenes, un astrónomo. Lais, además, famosa por sus costumbres extravagantes y sus respuestas ingeniosas e hirientes, fue algo así como la versión femenina de Diógenes. Algunas anécdotas atribuidas a Diógenes, de hecho, le quedan mejor a ella, y este sea probablemente su verdadero origen. Por ejemplo, ¿por qué alguien le preguntaría a Diógenes cómo era Dioniso de Siracusa en su vida privada? Esta pregunta sí tenía sentido hacérsela a Lais, pero no a Diógenes. En fin,
Toda respuesta ingeniosa en la antigüedad terminó siendo atribuida a Diógenes. Pero por esto mismo, paradójicamente, esas anécdotas no nos dicen nada acerca de Diógenes. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.